A grabar para compartir por los que no se pudieron conectar. ¿Cómo están, Daniel y Rebeca? Bienvenidos. Última semana, se acaba el curso. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, paisana? Bien, bien, profe. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Qué tal el curso? ¿Cómo les ha ido? Casi, ¿cómo les fue? Porque ya estamos en los últimos días. ¿Qué les queda pendiente? ¿Qué quieren comentar, preguntar, profundizar algo en particular? Y su experiencia, bueno, son muchas preguntas, pero ahí pueden tomar la que quieran para empezar, ¿no? Su experiencia de aprendizaje de estas semanas. Ahí viene entrando también ya Dulce. Bueno, ¿puedo hablar yo? Sí, sí, Rebeca. Pues la verdad es que a mí me ha gustado mucho. La verdad se me ha complicado. Sé que pues me falta mucho por mejorar, pero la verdad es que se me ha hecho súper interesante. Me ha puesto a pensar muchas cosas durante mi semana. O sea, siento que son lecturas que de primera instancia dices como que, ay, qué difícil o qué complicado, pues, este relacionarlas a lo mejor con el lenguaje ahora que tenemos, pero ya cuando se asientan, pues vas como que analizando muchas cosas y la verdad es que pues me ha gustado muchísimo. Me da muchísimo gusto. ¿Te acuerdas al principio cómo estabas más conflictuada, no? Sí, no, y todavía, por ejemplo, en esta última lectura eh, del concepto este de que el ser es, y se me da como que un poquito también complicado, pero sí, o sea, la verdad es que se me hace, pues sí, muy interesante y estoy la verdad muy emocionada. Padre, me da mucho gusto escucharte y escuchar eso, Rebeca. De veras, me da mucho gusto. Pues yo le comparto un poco, igual, pues creo que también ha sido muy interesante el poder eh, leer estos textos que usted nos comparte. Creo que, como bien decía en la videollamada anterior, son textos que en la parte de filosofía pues son importantes. Usted los ha escogido y por algo nos lo ha compartido. Entonces, pues se me ha hecho muy interesante. Creo que de tantos textos que hay, creo que el que usted nos comparta algunos específicos, pues creo que nos va guiando de alguna manera. Y para mí ha sido interesante todos los textos que nos ha mandado y aún así hayan sido largos como el de Homero. La verdad los he disfrutado bastante. Creo que aún así siendo un texto como un poquito más largo y con un lenguaje más un poco más denso, por así decirlo. Creo que ha sido muy interesante y creo que lo he disfrutado bastante. Qué padre, me da también mucho gusto. Bueno, son muestras de botón, ¿no? O son botones de muestra, más bien. Son botones de muestra de el impacto de del mundo griego, ¿no? Esta era uno de los objetivos, de los propósitos del curso. Qué bueno que se entiende eso, ¿no? Son textos muy distintos, ¿no? De diferentes ciencias y como para decir, oye, el mundo griego ha tenido un gran impacto en Occidente, ¿no? O sea, son además textos que en las ciencias específicas se siguen estudiando, ¿no? Por ejemplo, el de Eurípides, pues obviamente en las matemáticas es fundamento, el de historias de Heródoto, pues obviamente es de los fundamentales para entender el pensamiento histórico, ¿no? Y ahora el que estamos viendo, al que se refirió Rebeca, ¿no? El de Parménides, pues el ser, cuando nos preguntamos, ¿y qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la ciencia que estudia el ser. Por eso también elegí este, o sea, no es el mejor pero es uno de los textos fundamentales de los presocráticos, ¿no? O sea, cuando están haciendo la filosofía en la primera generación, digamos, de los filósofos, ya está la cuestión del ser, ¿no?
Y esto es algo muy interesante, o sea, las ciencias tienen sus objetos, ¿no? Formal y material. No sé si todavía se usa así, pero yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, en la prepa, ya hace décadas, empezaban todas las materias los maestros diciéndonos, la ciencia de la química, por ejemplo, ¿no? Tiene por objeto formal, objeto material, y luego ya nos decía los elementos de la tabla periódica. Hay química orgánica y química orgánica. Y tiene como objeto formal, y luego ya en el objeto formal era, bueno, esto era toda la ciencia, ¿no? La filosofía tiene por objeto el ser en general, que es el punto propio de la metafísica. Pero al tener el ser como objeto de estudio general, pues está abierto a todo, ¿no? Está abierta, la filosofía está abierta a todo, porque el ser es todos los ámbitos, o sea, nosotros no podemos, no conocemos nada, sino en cuanto ser. Y miren cómo entonces Parménides tenía razón en esto, o sea, lo que es no puede no ser, ¿no? Y es el principio de la no contradicción, nada puede ser y no ser. Y nosotros añadimos después en la lógica formal, lo van a ver con calma cuando lleven la lógica formal, ¿no? Que es una materia que a mí me gusta mucho por estos principios y esta estructuración del pensamiento. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Si piensan en lo que quieran, pero es un principio del pensamiento. Al mismo tiempo no puede algo ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias, ¿no? Puede ser que en diferentes circunstancias cambie, o sea, se pueda considerar diferente, pero yo no puedo decir que algo es amarillo y sin embargo no amarillo. No, no, no. O es amarillo o no es amarillo. No puedo decir que algo, puedo decir que algo no es negro ni blanco. Hay muchos tonos intermedios, eso no es. Pero no puedo decir que algo es negro y no negro. Eso no se puede. Puede haber muchos tonos intermedios, pero yo no puedo decir que algo es al mismo tiempo negro y no negro, ¿no? ¿Me explico? Entonces, este es uno de los principios fundamentales y está ahí en Parménides, ¿no? Para esta cuestión del estudio de la filosofía. Bueno. Adelante, Dulce. Buenas noches, Buenas noches, bienvenida. gracias. Estábamos Mm, haciendo preguntas generales, Dulce, de cómo ha ido en el curso, cómo se han sentido, qué cuestiones les interesaría profundizar, qué ha sido lo más significativo o lo más problemático y la experiencia en general. O sea, es más bien un diálogo abierto, ¿no? Casi, casi mm, sobre todo lo del curso. Gracias. Sí, pues bueno, espero escucharme bien. Es que tengo un poco de problemas con la conexión de repente. Ahorita está bastante bien. Bueno, pues a mí el curso también me ha gustado mucho, bueno, hasta ahorita, ¿no? Todas estas lecturas que hemos tenido sí me han como ayudado a tener esta pues esta visión diferente, ¿no? También en la manera de pensar, ¿no? Y bueno, se me hace interesante de la materia y de los trabajos que ha pedido, el reflexionar, ¿no? El reflexionar y el tratar de plasmar las ideas que uno haya interesantes, ¿no? Siento que eso es un arte y que, bueno, pues me ha ayudado en este tiempo, ¿no? Porque a la hora de estar leyendo es una cosa y uno piensa unas cosas, ¿no? Pero ya a la hora de redactar es cuando pues también pues es el trabajo, ¿no? Eso se me hace interesante y bueno, pues también la manera en la que piensa cada uno de los autores, aunque son de épocas concretas, o sea, cada uno tiene como que esas características, ¿no? Que lo hacen especial, ¿no? Y su aportación también. Entonces, igual se me hace como muy interesante la materia y todo lo que hemos visto, y también de la parte de la lengua, ¿no? Lo del alfabeto griego y lo de las declinaciones y eso, yo digo, también es un arte, la lengua, ¿no? Eso.
Sí, la lengua es algo muy estructurado, ¿no? El griego es muy, muy estructurado. Creo que hablamos de eso la vez pasada, pero sí, a mí también me sorprende mucho la estructura del griego. Y de hecho, no sé si les conté esto, ¿no? Pero eh, yo recuerdo mi experiencia de cuando estaba en mi formación también de filosofía, teníamos clases de latín y pues eran varios semestres, yo creo que eran 6 semestres de latín, o sea, una cosa así. Y yo percibí una cosa muy interesante, fíjense, yo percibí que aprendí mucho más el español, que es nuestra lengua, ¿no? Pero a veces uno no la entiende bien. Yo tenía muchas faltas de ortografía y muchos errores de redacción. Y aprendí mucho con el latín, o sea, aprendí. Qué interesante que aprendiendo latín, porque es una lengua como el griego tan estructurada, en donde las palabras tienen su función. O sea, esto a mí me sorprende mucho, ¿no? Tienen su función en la oración. En la misma estructura de las palabras está la función. Esto te ayuda a tener una claridad eh, al momento de expresarte, ¿no? De manera que se pueda, sí, con toda claridad distinguir a qué te estás refiriendo y qué estás diciendo de esa cosa a la que te estás refiriendo, ¿no? Esto en lógica pongan atención cuando lleguen a lógica en estas cosas, ¿no? Porque la lógica es la ciencia, la disciplina de la filosofía que estructura el pensamiento. Entonces, a veces uno dice cosas y luego dice, por eso tal y tal. Y muchas veces cuando uno utiliza el por eso no está bien utilizado, en el sentido de que no es que uno ha fundamentado. La lógica ayuda a fundamentar las cosas, ¿no? Entonces, lo digo también por esta lectura de Parmenides, o sea, que es como el inicio de la lógica, con esta lectura. Y luego, me da mucho gusto, Dulce, que eh, que estas, o sea, bueno, lo digo para los tres porque creo que han coincidido los tres, ¿no? Que las lecturas, por lejanas que estén, ¿no? De nuestro tiempo, de nuestra cultura, eh, sean provocaciones a lo largo de la semana, ¿no? O sea, que se queden ahí. Y esto eh, en la filosofía va a ser muy interesante esto, o sea, van a leer mucho en todos los cursos. Una cosa que no se puede intercambiar por nada es la lectura. En otras ciencias se puede. De hecho, fíjense que en la modalidad online nos insisten mucho, hay que tener materiales atractivos, no pongan tantas lecturas, pongan también muchos videos, pongan esto porque miren los que se inscriben a estas modalidades, pues, y luego empiezan a caracterizar a quienes se inscriben. Y los de filosofía batallamos un poco con esto, decimos, no, 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 es que en filosofía no se puede, no hay de otro. O sea, si quieres una formación seria de filosofía, uno no puede eludir los textos, tiene uno que entrar a los textos. Máxime, máxime que nosotros en la modalidad online tenemos, los momentos de diálogo son menores a la modalidad presencial, ¿no? O sea, en la modalidad presencial me refiero, estás con tus compañeros y luego está el receso y sales y en la cafetería sigues platicando de Platón o de Aristóteles o de, ¿no? O sea, el diálogo es más allá de las aulas y es más cotidiano. Aquí lo es menos. Tenemos los foros, por eso hay que aprovechar muy bien los foros, ¿no? Y tenemos estas sesiones, ¿no? Yo les recomendaría también que puedan ir armando su grupo de WhatsApp porque ahí se van a ir acompañando a lo largo de los semestres, ¿no? Entonces, en el que puedan compartir ideas, artículos, o sea, algo menos formal, pero que haga este diálogo. Bueno, entonces, los textos, además de que nos capacitan en el pensamiento, o sea, enfrentarse a los textos, eh, no es enfrentarte a noticias,
de cualquier periodista, ¿no? No es enfrentarte a cabezas que han pensado durante muchos años, ¿no? O sea, es entrar con los sabios, fíjese, es entrar con los que ya han pensado mucho tema, ¿no? Entonces, es empezar a dialogar con estos gigantes del pensamiento. Y entonces esto nos ayuda a andar muchos pasos que solos no podríamos dar o los podríamos dar en no sé cuántas vidas necesitaríamos para poder dar todos los pasos que han dado los grandes filósofos, ¿no? Entonces, qué padre que ustedes empiecen a percibir que los textos no son una carga, sino que pueden ser tan atractivos, tan interesantes, que en la semana de repente, como dice el texto, o sea, lo trae uno ahí, ¿no? Sí, sí, esto es una gran noticia esto, ¿no? O sea, tener la capacidad de valorar eh, por la experiencia lo que el texto provoca, ¿no? Además del valor que por sí mismo tiene el texto. Pero ahora me refiero a la experiencia, o sea, la experiencia vivida esta semana, se nos dice, el texto me reclama algo en mis días, ¿no? Y vayan viendo cómo estos ejercicios van modificando ciertas estructuras de pensamiento. O sea, no nos van haciendo más rígidos, pero sí más serios en el pensar. Por ejemplo, para poner un ejemplo mío, ¿no? O sea, yo me doy cuenta, para mí es muy evidente que yo soy lento en el pensamiento. O sea, tú me pones en una reunión con 15 personas, todas muy platicadoras, y yo hablo poco. O sea, y sí hago mis bromas, sobre todo cuando estás familiarizado, hago mis bromas, intervengo, pero si empieza una discusión, no es que yo quiero entrar y arrebatar y decir, yo soy lento de pensamiento, o sea, soy bastante lento, pero esto no es, no es algo malo, es algo bueno, o sea, es una virtud. El poder detenerte y no decir, pero no decir no, no solo por el respeto al otro, también, o sea, también por la prudencia y lo que sea, pero es que sobre todo porque el pensamiento lento es muy bueno para pensar bien. O sea, cuando uno se acelera para pensar rápido, o sea, y todo mundo tiene sus opiniones, ¿no? Y fíjense que en filosofía van a aprender que la opinión es muy importante, pero no es lo fundamental. Entonces, por eso no se acelera uno a decir las opiniones. Tranquilo, o sea, no pasa nada, no es que estoy perdiendo una discusión, que la discusión no es una competencia, entonces, con calma, ¿no? Y estos textos ayudan a eso, porque de repente uno piensa que ya sabe todo y luego se enfrenta a esos textos y, ay, caray, este, esto no lo había pensado, tampoco esto, tampoco esto, tampoco esto. Oye, esto es contrario a lo que yo creía, o sea, a lo que yo pienso, ¿no? No es para rendirte al texto, ¿no? O sea, no es para decir, porque también van a encontrar también que hay muchas posturas opuestas en los textos en filosofía. Y esto nos da más recato todavía. O sea, yo en cuál estoy, o sea, yo a dónde me muevo, ¿no? Y por qué. Entonces, estas cosas las van a ir viendo. Son bonitas, o sea, es bonito esto, ¿no? Es bonito. Eh, y sin, eh, o sea, digamos que la filosofía es más bien lenta que rápida, ¿no? O sea, y, y como vivimos en un mundo muy rápido, este, a veces parece que tiene poca utilidad, justo porque vivimos en un mundo muy rápido, ¿no? Un mundo en el que quiere aplicar todo, que quiere tener los resultados inmediatos. Sí. Pues creo que la filosofía da por eso una formación humanista que
se recibe en muy pocos lados, o sea, eh, sí. Y luego está en todos lados. Por ejemplo, me acuerdo de una anécdota para mí muy simpática, pues, de mi hijo, el segundo. Íbamos, hasta me acuerdo bien la calle en la que íbamos ahí en Ciudad de México, andábamos, iba manejando yo y él iba conmigo, ¿no? Y me pregunta yo, papá, tú eres filósofo, ¿no? Y digo, pues sí, estudié filosofía. Papá, ¿pero qué hace un filósofo? Entonces yo le di una respuesta un poquito parecida a la que les dije ahorita a ustedes, ¿no? Un poquito más alargada para intentar que co- comunicar adecuado a su edad, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Dice, a ver, fíjate, la filosofía es la ciencia que estudia el ser en cuanto ser. El filósofo busca las últimas causas de la realidad. Entonces ya le expliqué un poquito las causas próximas, pues las estudian las ciencias, incluso la estudia las ciencias, pero estamos en relación directa con las causas próximas siempre, ¿no? Cuando tenemos que hacer cualquier cosa, cuando tenemos que cocinar, cuando, ¿por qué estás salado? Pues porque le pusiste mucha sal, o sea, es una causa próxima. Y entonces, oye, sabe así porque seguramente le pusiste romero, sabe como a romero con mantequilla, ¿no? Bueno, causas próximas están en todos lados. Entonces ya le dije esto a Bruno y me dice, papá, cuando yo le dije que hacía el filósofo, bueno, el filósofo es el que se encarga de buscar las últimas causas de la realidad, la profundidad en la que estás. Papá, pero tú no haces eso, me dice, ¿no? Y para mí es una experiencia simpática porque no es que el filósofo vive en su topus uranus, o sea, no es que el niño, el hijo, lo ve a uno pues haciendo lo que todo el mundo hace, ¿no? Claro, también me ve leer, también me ve escribir, también me ve dar clases, pero también me ve que voy a la tienda y busco el aguacate que sea el mejorcito, y también hago la comida y también limpio y bueno, hago lo que hace cualquiera, o sea, no es que el filósofo, y sin embargo, haciendo todo eso, el filósofo no deja de ser filósofo. Pero lo interesante es que dice Bruno, papá, pero tú no haces nada de eso, ¿no? Claro, porque no es que sea una actividad que necesariamente esté descolocada del mundo, pues, o sea, es esto. Entonces, uno sigue haciendo muchas cosas y en todas esas cosas, sin embargo, uno uno aprende a interpretar la realidad, a vivir la realidad, digamos, con un tono distinto, tono de filósofo, ¿no? De la filosofía. O sea, esto es bello porque es el tono de la búsqueda, es el tono de la seriedad ante el lenguaje, ¿no? La filosofía, y por eso es importante este de Parménides, o sea, el ser es el pensamiento, dice Parménides en este poema ontológico. Hasta eso es interesante, poema ontológico. Pues es el problema, un poema sobre el ser, ¿no? El ser es el pensamiento, coincide con el pensamiento. Y sí, entonces, digamos, uno se enfrenta a la vida, al ser, con el pensamiento y con la seriedad del concepto, que el concepto es el vehículo de la filosofía. Hasta ahorita apenas ha aparecido, ¿no? Pero el concepto ha dado origen con la búsqueda, o sea, búsqueda y concepto, digamos, actitud y vehículo de la ciencia, o sea, Grecia inventó el concepto, Sócrates inventó el concepto. Cuando ustedes leerán los diálogos de Platón, que estarán en la introducción a la filosofía, supongo que ya la próxima materia, verán eso. Sócrates platicaba, conversaba, y eso era bellísimo porque cualquiera puede tener acceso a este camino
de conocimiento. Entonces conversaba con todos, con el que se encontraba en la calle, y empezaba a hacerle preguntas. Y entonces el otro, cuando iba respondiendo, iban construyendo juntos el pensamiento, construyendo juntos. ¿Y qué iban haciendo? Y preguntaba a Sócrates, entonces, ¿tú podrías decir que la justicia es dar a quien lo que le corresponde? Y no, pues sí, estoy de acuerdo. Ah, bueno, pero ¿qué es lo que le corresponde a cada quien? ¿Tú dirías que le corresponde a cada quien algo que está en sí mismo o algo que es advenedizo a sí mismo? No, pues principalmente algo que está en sí mismo. Ah, bueno, entonces, y ya, y ahí van separando, como desmenuzando, como desmenuzando, van separando para quedarse con lo esencial, ¿no? Y entonces el concepto es la nota esencial de algo. Conceptualizar algo es ponerle su nota esencial, encontrar lo que define esa cosa y separarla de todas las cosas que no la definen, aunque pueden estar pegadas a ella, ¿no? Definición y concepto. Y así nació la filosofía y la ciencia, ¿no? Justo por estas cosas, o sea, porque esto ayudó. Si de por sí el idioma ya estructuraba para decir las cosas de una manera más correcta, pero esto ayudó a irse entendiendo la realidad de una manera analítica, ¿no? Occidente piensa analíticamente, en tanto que Oriente piensa sintéticamente. Oriente eh, piensa con imágenes, no con conceptos, no con ideas. La imagen y la idea son cosas muy diferentes, ¿no? Ahora, no es que no se pueda hacer filosofía en Oriente, ¿no? Con las imágenes, pero es mucho más complicado. El vehículo de la filosofía es el concepto, es la idea, a partir de la idea. Esto lo van a ver en epistemología o teoría del conocimiento o nociología, no sé cómo se llama su materia, ¿no? Pero es eso, a ver, uno percibe, uno está ante la realidad y uno percibe imágenes, porque las imágenes vienen por los sentidos. Pero luego, el asunto interesante es que el ser humano tiene la capacidad de agarrar esas imágenes y a través de esas imágenes tomar notas, que significa abstraer. Abstraer significa dejar algo, pero tomar algo. Abstraer. Abstrae algunas notas esenciales y esas notas configuran lo que se considera la idea. La idea. Y la relación entre ideas se forman juicios. Cuando yo junto dos ideas, entonces digo, ah, mira, por ejemplo, una cuchara sirve para comer, ¿no? Entonces estoy uniendo dos ideas para darle sentido a algo, ¿no? Así tan sencillo, pero esto se llama juicio. El juicio es verdadero o falso, digamos. No, no es cierto que la cuchara sirve para comer, la cuchara sirve para menearle al café, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y después de los juicios se forman los argumentos. Esto nació con la idea, ¿no? Y esto es lo que, bien, o sea, adelanto un mundo, pues, de lo que será la filosofía en las diversas ramas, ¿no? Eh, la filosofía primera, que es la que piensa sobre el ser en tanto que ser. La lógica que ayuda a ordenar el pensamiento. La epistemología que dice cuáles son los alcances y límites del conocimiento humano. Hasta dónde puede afirmar que algo es verdadero o no, ¿no? Eh, y luego con Sócrates se abrirá una nueva dimensión que no estaba en los presocráticos, que es el horizonte humano. Entonces ahí antropología y ética, que es el hombre, el ser humano, pues decimos hombre en sentido genérico, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Y luego qué es el bien, y luego después pensamos qué es la belleza, y qué es el arte, y qué es el otro, las relaciones con los otros, la filosofía social, y el alcance de la política, desde la gobernanza hasta hasta el poder, ¿no? La filosofía política. Y la filosofía del lenguaje, y luego la filosofía de la religión,
ese horizonte en el que todos estamos inmersos, porque es un horizonte de exigencia de sentido, que es la religión, y luego la teología sobre Dios, eh, la filosofía sobre Dios o teología natural, ¿no? Que es, oye, ¿qué podremos decir desde la pura razón sobre el fundamento de la realidad? Bueno, el fundamento de la realidad tiene que estar más allá de la realidad misma. ¿En dónde está ese fundamento? Entonces está en el horizonte de lo sagrado, ¿no? Y ahí está la filosofía de Dios, ¿no? Y luego la filosofía de la ciencia, que es, vamos a ver, qué es la ciencia, cuál es su dinámica, su mecanismo, sus límites, tiene su propia cosmovisión. Y todo esto se empieza a configurar desde ahorita con los griegos. O sea, desde que empieza el nacimiento de la filosofía, se empieza a configurar todo, todo. De hecho, el primer gran sistematizador de la filosofía, pues fue Aristóteles. No fue el primer filósofo, pero fue el gran sistematizador porque organizó así la metafísica, la física, la metafísica, la antropología, la lógica. La, en la metafísica estaba la filosofía primera, que es la filosofía sobre, sobre el absoluto, ¿no? Y luego la lógica. Eh, Así, o sea, sistematizó todas las áreas, filosofía eh, de lo social, ¿no? Y la filosofía de la política, ¿no? El primer gran sistema. O sea, quiere decir que desde el inicio ya está en germen todo esto. ¿Por qué? Porque el ser, en cuanto ser, se manifiesta en diversos ámbitos universales, ¿no? ¿Qué les parece? O sea, les un poquito para dar así una visión general, ¿no? Esto nace con la filosofía, todo esto en germen. ¿Cuál les interesa a ustedes? ¿Qué es lo que más si quisieran, si pudieran elegir mañana, ¿qué elegirían de todas estas ramas, disciplinas de la filosofía? No se pueden, ¿eh? No se puede elegir porque tienen una cierta secuencia, digamos, o sea, hay ciertos fundamentos que ayudan a entender las demás, pero qué les llamaría la atención o hacia dónde se inclinan más ustedes? Eh, pues a mí me interesa mucho justo la parte de lógica, como dice usted, que es también una manera de estructurar el pensamiento. Creo que lo que es lógica y epistemología me interesa bastante. Ajá. Son centrales estas dos, ¿sí? Y Ujú. fíjense que también en diferentes épocas, según las épocas de la filosofía, tiene énfasis el horizonte investigativo de cada una, ¿no? Por ejemplo, de la edad moderna es la epistemología, de ahí para adelante. No se puede hacer filosofía sin epistemología, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo la ciencia. Entonces, el problema fundamental es el problema del conocimiento, la epistemología es el problema del conocimiento. Y también la lógica se parece mucho a la matemática, en tanto que es una ciencia más bien como exacta y universal. Ahí no hay con que yo creo que tal y tal, no, no, no. El pensamiento funciona así, o sea, se basa en ciertos principios, ¿no? Yo tenía un profesor que nos obligaba a aprendernos de memoria la definición de lógica que él tenía. Y me la sé porque nos obligó, fíjense, la lógica, decía esta definición, la lógica es la ciencia directiva del acto de la razón humana por la cual el hombre en dicho acto procede ordenada, fácilmente y sin error. Esto es la lógica. Entonces, y va muy unido, estas dos van muy unidas. Exacto, cuando la epistemología se olvida de la lógica, comete cada barbaridad, ¿no? Porque no tiene la claridad estructural del pensamiento. Rebeca y Dulce, ¿a ustedes qué les interesa más? Yo, Creo que,
Dulce, dulce, dulce. Bueno, bueno, a mí también me llama la atención lo de la lógica. Ahorita estoy tomando esta materia y también lógica tradicional. Entonces, empezamos a ver esta parte de los argumentos, ¿no? Ey, Y luego cómo identificarlos, evaluarlos, ujú, y estamos en la parte de construirlos, ¿no? Pero, ujú, o sea, pues es el uso de la razón, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ¿no? Ahora lo veo, ¿no? O sea, es algo que se ocupa pues muy frecuentemente, ¿no? Y es tan mal utilizado a veces, entonces creo que es una parte importante de nuestra vida, ¿no? Así. Eso, y bueno, también me llama la atención lo de la filosofía de Dios, ¿no? Bueno, eh, por mi vocación, pues ahora veo que una parte es la fe, ¿no? Pero también la razón es importante, ¿no? Y ahora, bueno, también con los textos que hemos visto, pues con la fe veo cosas, pues más claras, ¿no? Como que eso también me ha ido ayudando, ¿no? Pues a tener un pensamiento más ordenado de alguna manera también, ¿no? Entonces es interesante, esas dos me llaman la atención ahorita, pero todas creo que son claro. importantes. Qué bueno, qué bueno, qué interesante que estás viendo ya lógica, ¿eh? Es así muy. Pero sí, puede ser un poco, a muchos les parece un poco fría, ¿no? Porque es la estructura del pensamiento. Puede ser un poco tediosa, digamos, pero es potentísima. O sea, si le agarran el gusto a la lógica, van a ver cómo, qué potencia de pensamiento de estructura, o sea, ayuda estructural, porque como tú dices, Dulce, eh, todo mundo dice, es lógico, pero no, no significa casi nada eso. O sea, casi el 95% de las veces que nosotros escuchamos es lógico, no es lógico. El 95%, ¿eh? ¿Eh? Es lógico. Dice cualquiera que no ha estudiado lógica, casi seguro que no es cierto que es lógico. O sea, hay muchas falacias, la lógica nos ayuda a estructurar muy bien. Y luego nos da es muy padre porque como todo, al principio se batalla mucho para organizar, ¿no? Como cuando uno aprende a andar el estándar, que uno tiene que ir al frente viendo los espejos y luego pensando en cuál es el clutch, cuál es el acelerador, cuál es el freno y cuál es la primera. O sea, va pensando en todo y es bien difícil. Y uno les dice a los que están aprendiendo, pero si ya te dije, sí, pero tiene que pensar. Y después ya no piensa uno en nada. O sea, uno va platicando, escuchando música y hasta hablando por teléfono mientras maneja, ya porque se convierte en algo tan familiar, tan que se convierte casi en automático, ¿no? Lo interesante de la lógica es que es así. O sea, en la medida en la que uno se esfuerza por entender, por aplicarla, ¿no? Por aplicarla al pensamiento, este, uno se da cuenta cómo va modificando y capacitando a la mente para pensar así, ¿no? Y esas dos materias, no, tú dices filosofía sobre Dios, no hay otra materia, o sea, hay dos que te van a interesar mucho, porque una es la filosofía sobre Dios, que es también una disciplina tradicional, o sea, es de las primeras, y entonces ahí es mucho de cuestión argumentativa y está muy ligada a la lógica, ¿no? Y está muy ligada a la lógica y a la metafísica, estas dos, ¿no? Estas son importantes. Y son los argumentos, digamos, de lo que podemos decir del absoluto. Esta es la filosofía del absoluto, filosofía de Dios o teodicea. Recibe diferentes nombres. Pero la otra disciplina, que yo la doy, entonces ahí nos vamos a ver, pero está muy adelantado en la carrera, es filosofía de la religión, que es algo mucho más bien existencial que argumentativo, ¿no? Es decir, cómo ha ocurrido en la historia del hombre desde que el hombre es hombre, cómo ha ocurrido que es religioso. ¿Por qué es religioso?
¿Es religioso por naturaleza o es religioso a quien se le ocurre que quiere creer o sí? No, no. No, la filosofía de religión dice, no, no, es religioso por naturaleza. No es algo que tiene que ver con que creo en esto, en aquello, yo no creo. Claro, de una forma, eh, digamos, normal de, de- es que genera las religiones y por tanto todo lo que implica una religión. Pero el hecho de que el hombre sea religioso por naturaleza es algo mucho más extenso, independientemente de que practique o no alguna religión. Bueno, esto lo vamos a ver, entonces esto también te va a interesar. Para mí, según yo, es muy bella esta materia. Rebeca, Bueno, pues yo estoy como a la expectativa, la verdad, de todo lo que estamos aprendiendo y siento que se me ha dificultado mucho, así como que separar completamente lo que estamos viendo que después de hace muchos siglos con lo de ahora porque me parece muy familiar todo. O sea, yo leo algo y lo relaciono totalmente con muchas problemáticas que tenemos pues hoy en día. Entonces, o sea, si pudiera como que elegir algo que me gustaría, sería pues ver cómo la filosofía va a avanzar con este tiempo tecnológico, de inteligencia artificial, todas estas cosas, cómo lo vamos a retomar pues desde este lado. bien, 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 bien. Eso es interesantísimo. Fíjate que algo que dices es también fundamental. O sea, los problemas filosóficos no se acaban. O sea, están ahí, permanecen ahí, ¿no? El problema del hombre, el problema de Dios, el problema de la naturaleza, el problema de la sociedad, etcétera. Todos estos problemas están ahí. No es que sean cosas superadas. No, uno las vuelve a replantear, las vuelve a replantear, las vuelve a replantear. Pero la filosofía también enfrenta a la época, sí. Entonces, hay una forma particular, por ejemplo, de ser hombre hoy, que no es igual a como se era hombre-mujer en el medievo o en la antigüedad, ¿no? Aunque los problemas, hay algo general, algo parecido o algo igual, que es, digamos, la ontología, la naturaleza ontológica del ser humano. Sin embargo, los problemas son nuevos siempre, a pesar de que son viejos, son nuevos, ¿no? Y entonces dice uno ahora como eso que tú dices, o sea, bueno, ¿a poco el hombre no se modifica con la inteligencia artificial? Desde luego que se modifica, o sea, eh, quizás no estructuralmente, inmediatamente, ¿no? Pero sí en su percepción, sí en su forma de vivir, sí, ¿no? Entonces, por eso catalogamos por edades, fíjense, las edades de la filosofía corresponden a las edades también de la historia. Decimos la edad antigua, la edad medieval, la edad moderna, la edad posmoderna, por separarla en los grandes bloques, ¿no? También con los que se estudia la historia. La historia universal se estudia así, ¿no? La antigua, la medieval. Eh, y hay muchos problemas que se enfrentan que son problemas exclusivos de hoy, ¿no? Por ejemplo, fíjense, una cosa fundamental de hoy día es la cuestión de la información. O sea, hoy tenemos más información. Dicen que hoy, cada dos días, se produce más información que la que se produjo en toda la Edad Media. O sea, en muchos siglos, 2 días. Cada 2 días se produce mucho más. Nada más que la información que se produce hoy por hoy, mucha es basura, ¿no? Entonces, es otra cuestión que del hombre moderno, ¿no? Del hombre contemporáneo, perdón. Cómo utilizar la información, ¿no? Que también está en las inteligencias artificiales, por supuesto. Bueno, de todo eso que es en lo que podemos fiarnos, ¿no? Y esto nos ha llevado a otros fenómenos, como el tipo de fenómeno de las ideologías, ¿no? Por ejemplo, lo hemos vivido en México el año pasado con las elecciones, en donde dos fundamentales bloques
algunos en medio como que más atemperados, pero era muy fácil ver los choques en la misma familia, entre los amigos, entre los de un bando y otro bando, ¿no? Y uno entra a los Facebook de cada uno. Bueno, ahorita ya casi no se usa el Facebook, ¿verdad? Pero los de mi edad todavía lo usamos como si fuera una cosa nueva. Decimos el Facebook ahora con el Facebook como si fuera algo nuevo, pero en las redes sociales los algoritmos te obligan a estar en comunidades que ellos te generan. Y entonces estas comunidades son comunidades que tienen cosas en común, que entonces por la cantidad de bombardeo de estas cosas en común, hacen como si esas cosas en común fueran la verdad, ¿no? Fueran lo cierto, fueran lo único. Y entonces cuando en la calle te encuentras a alguien, ¿cómo? ¿A poco sí? Tú eres de esos que quién sabe qué, ¿no? O sea, del otro bando, se te hace increíble porque tú piensas que tu grupo, por grande que sea, es un grupo chico, es lo que domina el ambiente, ¿no? O sea, estas cosas, estos fenómenos que estudia la sociología o la psicología social, estos fenómenos no son indiferentes a la filosofía. La filosofía dice, oye, estos fenómenos generan algo en el hombre contemporáneo. Pensadores hoy por hoy que están hablando de una época, no solamente de una época de muchos cambios, sino de un cambio de época. Y los cambios de época son como estos, el hombre antiguo al hombre medieval, al hombre moderno, al hombre posmoderno. Entonces estamos en un cambio de época. Quiere decir que las estructuras de pensamiento, las formas de vida, están generando un tipo de ser humano distinto del que todavía creemos conocer, ¿no? Nosotros estamos en esa transición y por eso nos quejamos de lo de antes y de lo de ahora y de lo después, no hallamos dónde colocarnos, o sea, es un movimiento tan rápido, o sea, cambian las cosas tan rápido, una rapidez impresionante. Entonces, muy bien, Rebeca, qué bueno que estés a la expectativa, pero ves que tienes tus preferencias. Estas preferencias son, por ejemplo, sobre la vida del hombre contemporáneo, las ideas de hoy, ¿no? Como todas aquellas que ya se han anunciado, han aparecido como parpadeos, ¿qué es lo que eso tiene que decir a lo que estamos viendo hoy? Es un problema fundamental. Y también la otra que tú decías un poco ahí es cómo la filosofía también a lo largo de los siglos tiene su historia, o sea, da ciertos pasos, ¿no? Hay un autor que van a tener un seminario, una materia que es un seminario especial sobre él por su relevancia, que es Hegel, pero ya va a ser de los últimos semestres porque es de la filosofía del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, es fundamental Hegel, ¿no? A ver, ¿por qué? De Hegel les anuncio algo, ¿no? O sea, de que Hegel hace como el estudio de la historia de la filosofía con un criterio interesante. Dice que toda idea a lo largo de la historia aparece como una tesis, una hipótesis, una tesis, una idea fundada, ¿no? Dice, pero a cada tesis adviene una idea contraria. En la historia ocurre así. Hay algo que se propone y luego hay algo que se opone a eso que se propone. Esta cosa que se opone se llama antítesis. Antítesis. Y ahí vienen filósofos, pensadores, que unos van con la tesis y otros con la antítesis, hasta que llegan momentos en los que se formulan síntesis de pensamiento. En la historia lo podemos ver, en los que ya no es ni la tesis ni la antítesis, sino algo distinto que digamos que contempla a las dos, ¿no? Esa síntesis se convierte en una nueva tesis, a la cual vendrá una nueva antítesis, y entonces volverán a estar en choque hasta que
a algún pensador o alguna línea de pensadores, generarán una síntesis que se convierte en tesis, a la cual vendrá una nueva, y así. Esta es la historia. Fíjense que esta historia es muy importante de Hegel, ¿no? Porque esta cuestión de las tesis, las antítesis y la síntesis, que no se lo inventó él, sino alguien anterior a él, que sin embargo no es famoso por él, por ello que es Schelling, pero esta versión esta formulación tiene diferentes ideas interesantes, ¿no? Por ejemplo, Marx, con el marxismo, el papá del socialismo y del comunismo, ¿no? O de todos sus intentos, hace una interpretación de la historia con esto. ¿Cuáles son las tesis y las antítesis? Pues ahí son los pobres y los ricos, o el patrón y el obrero, o el feudal y el siervo, o el amo y el esclavo, que están en shock. Tiene que haber una síntesis de esto en la historia, ¿no? Y todo lo explica por la lucha de clases. Toda la historia en Marx es la lucha de clases. Entonces son tesis, antítesis, ¿no? Y bueno, digo, para decir, esto lo verán en la historia de la filosofía. Y aparte de la historia de la filosofía, hay algo que se llama filosofía de la historia, que también es muy bonita, que es, oye, pero ¿qué es la historia? Entonces la filosofía también se encarga de pensar sobre el pensamiento histórico, ¿no? Una cosa es cómo ha ocurrido, cómo datar, documentar la historia de la filosofía, pero la otra cosa es, oye, vamos a pensar sobre esto que ha ocurrido en tanto que ha ocurrido como ser, ¿no? Entonces es la filosofía de la historia. Bellísimo también. Bueno, ya no los revuelvo con tantas cosas, se van a irlas encontrando ahí poquito a poquito, pero les anuncio que sí es fascinante. Conserven esta actitud de apertura, de interés para que sea así, ¿no? Para que pueda ser cada materia gran, un gran descubrimiento. Y prácticamente me estoy despidiendo también de la materia porque pues estamos en la última semana, entonces estos días termino de revisar sus últimos trabajos. Eh, nos veremos tardíamente porque yo vuelvo a dar clase de filosofía de la cultura, filosofía de la educación y filosofía de la religión, pero son de las últimas, ¿no? Entonces nos veremos en un año y medio, yo creo, si ustedes siguen avanzando ahí, más o menos será un año y medio, 2 años, que nos estaremos viendo de nuevo. Sin embargo, tienen mi celular, con toda confianza úsenlo, o sea, eh, Profesor, yo nunca pude encontrar su número, ya ve que le estuve mandando correos. te contesté en el correo, te contesté en el correo con mi número, pero anótenlo, es 55, Perdón, profe. Sí, yo tampoco lo encontré. tampoco, Sí. fíjense, según yo lo había colocado ahí, entonces fue un error mío, 55 75 44 02 06. Lo repito, 55 75 44 02 06. Bueno, no, de veras, me dará mucho gusto mantenernos en contacto. Y nada, si no tienen algo más que añadir o preguntar, pues nos despedimos. Nos estamos viendo entonces. Les dejo un gran saludo y les deseo lo mejor, en su vida y en su vocación y en su carrera profesional, ¿eh? Que estén muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. profesor. Muchas gracias.